rema, esa palabra de revelación que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Él no hace acepción de personas. Entonces vamos a recibir en esta mañana a un gran predicador, a un hombre que amamos muchísimo aquí en la iglesia, a Wilton. Wilton, yo quisiera que pasaras por aquí. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de Wilton. Y Wilton, te amamos y te bendecimos. Gracias, Felipe. Hola, hola. Buenos días, mis amados. Para mí es una vez un privilegio, una vez más, venir a compartirle la palabra, cosa que siempre hago con temor y temblor, porque es que tomar los pensamientos de Dios y volverlos palabra no es fácil. Cuando uno enseña matemáticas o cualquier otra ciencia, se facilita mucho, pero es muy difícil tomar el corazón de Dios y volverlo palabra y hacerlo entender. El título del mensaje que yo le he puesto a mi enseñanza es más una enseñanza que una predicación. Se llama ¿Entendidos en los tiempos o entretenidos con los tiempos? Esto recibe este nombre de un pasaje que habla la palabra en Crónicas de 200 príncipes pertenecientes a la tribu de Isaacar, y dice la escritura que ellos eran entendidos en los tiempos. Cuando yo fui al original, ¿qué quiere decir la palabra con ser entendido? Eran hombres que determinaban cuándo y cómo y bajo qué condiciones salían el pueblo de Israel. Ellos no contemporizaban con el tiempo, sencillamente eran sabios y eran entendidos. Y fui al original y lo que decía era que ellos separaban las cosas en la mente, las clasificaban, las interpretaban y las discernían. Esto a mí me confrontó mucho y yo decía, ¿será que la iglesia sí está siendo entendida en los tiempos que estamos viviendo? O sencillamente, como dice la segunda parte del título, estamos siendo entretenidos en los tiempos. El Señor Jesucristo, cuando partió, Él anunció dos cosas, dos eventos que son, podríamos decirlo, que dos caras de una misma moneda. Son eventos que no se excluyen, como es el fin del mundo y su segunda venida. El mensaje que yo les voy a compartir no es escatológico, aunque voy a hablar de los tiempos finales. Se van a dar cuenta que no es nada de escatología. Voy a emplear muchas reseñas, algunas estadísticas y varios versículos. Por consiguiente, les pido el favor que me permitan que corramos un poquito. Decía que el Señor Jesús, cuando partió, Él dijo que iban a acontecer dos cosas que eran simultáneas, como era el fin del mundo y su venida. De esto han tomado ventajas muchos líderes religiosos para atribuirse a sí mismos el ministerio mesiánico. Ellos han dicho que ellos son el Mesías. De hecho, fueron las señales que el Señor habló en Mateo 24, que es uno de los capítulos más extensos de la Biblia, cuando Él habla de las señales previas al advenimiento. Y les decía que muchos líderes religiosos se han atribuido para sí el ministerio mesiánico, diciendo yo soy el Cristo, que esta es una de las manifestaciones del propio anticristo. Y segundo, han fijado y han determinado con fechas exactas cuándo serán estos eventos. Pero el apóstol Pablo nos hace una recomendación para ello. Antes de entrar en el tema, quisiera a manera de piso colocarle una introducción con este texto. Hice una variación ya ahorita, lo último, no está proyectado, lo voy a leer rápidamente. Está en 2 de Timoteo, versículo 3, del 1 al 5, yo lo leeré rápidamente. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días, de lo que vamos a hablar hoy, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Quiero hacer énfasis en esto. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A los tales evita. Cuando el apóstol Pablo le escribió esto a su discípulo, que consideraba su hijo Timoteo, él no hacía referencia de que esta iba a ser la conducta en los ámbitos seculares, sino él decía que esto se iba a presentar en el seno de la iglesia y que esto iba a pasar en la iglesia, porque
¿Qué sentido tiene que él hablara del hombre natural, del hombre del mundo, cuando en realidad el hombre es así, esa es su conducta desde que pisó la tierra, desde su caída mejor? Entonces él le anunciaba a Timoteo que este comportamiento y esta actitud se iba a presentar dentro de la iglesia, pero el Señor es muy misericordioso para con nosotros y nos dejó algunas advertencias. Vayamos a 2 Tesalonicenses 2, 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Dice que no nos dejemos conturbar, que no nos dejemos mover del modo de pensar. Aquí vale la pena hacernos una pregunta: ¿será que tenemos un modo de pensar correcto respecto a su venida? Aquí el asunto no es que nos dejemos mover o no, sino que si el modo de pensar es el correcto. Es bien cierto que Dios no fijó una fecha, Él mismo lo dijo, ni aún el Hijo del Hombre lo sabe, pero Él sí dejó unas señales previas como síntomas para su regreso. Esas señales están en Mateo 24, no lo vamos a leer, voy a saltarme todo ese pasaje, es muy extenso. En este pasaje el Señor menciona algunas señales, como por decir, dice que se oirán de guerras, rumores de guerras, habrán pestes y terremotos simultáneamente. El amor perderá su esencia cuando dice, a causa de la maldad
quien adoctrinaba miembros para que cometieran asesinatos en serie. Esto fue en 1969. Todos estos líderes religiosos tienen algo en común, y es que cada uno de ellos se proclamó el Mesías y estableció una fecha en esa secta del advenimiento del Señor. Vayamos, les decía que la palabra tiene, si nosotros hacemos un estudio exegético de cómo entender los tiempos, si hay forma de que podamos saber que estamos a las puertas de su segunda venida. Vayamos a la parábola del buen samaritano. Esto está en Lucas, vamos a leer solo del 10, 30 al 35, rápidamente, Gustavito, por favor. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba del camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién era ese hombre? Vamos a identificar en la palabra quién era ese hombre. Vayamos con los siguientes versículos: Romanos 12, 5, 12 y 19, 1 Corintios 15, 21 y 22. Vamos a identificar quién era este hombre, a quién hace referencia la palabra aquí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 1 Corintios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, ya identificamos quién es ese hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Ese es Adán y está representando toda la raza humana. Allí estamos nosotros representados, y hay que entender una cosa. Recordemos que en lo concerniente al reino de los cielos, en el ámbito físico y material, se encuentran ciertas figuras, sombras o tipos que representan las cosas del ámbito espiritual. Unas son celestiales, otras terrenales, pero unas son tipos de las otras. Por eso fue que cuando Dios le dijo a Moisés que erigiera el tabernáculo, no le dijo hágalo a gusto suyo, sino le dijo lo harás según el modelo que se te mostró en el monte Sinaí. Aquí era algo físico, allá es algo espiritual, pero ese es el verdadero, como dice Hebreos, dice que Cristo no entró al tabernáculo que levantó Moisés, sino al verdadero, al que está en los cielos. Vamos a mirar, entonces ya identificamos quién es este hombre. Miremos algunas reseñas. Dice la palabra también que el hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué es Jerusalén? Veamos algunos versículos: Hebreos 12, 18 y 22. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. El Señor Jesús, hablando de sí mismo, dijo: no juréis, en una ocasión, no juréis por el cielo, porque es el trono de Dios, no juréis por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, hablando de sí mismo. Estamos identificando qué es Jerusalén. Es el ámbito espiritual donde Dios reside. Jerusalén también es conocida como la ciudad de Dios, dice el Salmo 132, porque Jehová escogió a Sión, la quiso para sí por lugar de habitación. Allí haré retoñar el poder de David. Ese será para siempre el lugar de mi mundo. Entonces, lo que quiero es que vayamos como ubicándonos. ¿Qué condición tenía el hombre cuando descendió?
De Jerusalén podíamos sacar muchas señas y muchas cosas, pero pues, el tiempo no nos daría. Algo que sí quiero resaltar es que en ella sucedieron muchas cosas, y ustedes lo pueden encontrar en el libro de los Hechos. Fue donde salió el primer mensaje evangelístico, fue donde fueron embestidos con poder los primeros apóstoles, pero el evento más extraordinario que sucedió fue que allí el Creador ofrendó su vida en la persona del Señor Jesucristo por sus criaturas. Allí fue donde hubo ese intercambio de Dios por el hombre, y no es casualidad que haya sido en el monte Gólgota, que 2000 años atrás se llamaba el monte Moriah, y fue precisamente en el monte Moriah donde Abraham ofrendó a Isaac su hijo. Esto era una clara representación de lo que iba a suceder 2000 años más adelante. Conclusión, leamos Apocalipsis 21, 2 y 10. ¿Qué es Jerusalén? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Que descendió de Jerusalén a Jericó. Así como hablamos, hicimos unas reseñas de qué era Jerusalén, miremos rápidamente qué es Jericó. Josué 3:10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y jebuseo. Estas eran las 7 naciones que se levantaban contra el único y verdadero Dios debido a sus prácticas y cultos paganos. Y no es casualidad que hayan sido 7 naciones. En la Biblia el número 7 es plenitud, es el número completo. Y lo que está diciendo es que toda la plenitud de ese sistema en el cual Dios no gobierna era el que Josué tenía que ir a conquistar. Y estas fueron las palabras de Josué antes de llegar a Jericó. Jericó también se le conoce como Las Palmas. Geográficamente está ubicada a 1000 metros bajo Jerusalén, es decir, a nivel del mar del Jordán, es bañada por el Jordán, y es en un tramo tan solo a 23 kilómetros de distancia que hay entre Jericó y Jerusalén. Esto en el mundo del ciclismo, en términos de ciclismo, sería como una etapa de montaña fuera de categoría, es muy empinado. Lo que la Biblia nos narra, cuando yo veo dos cosas tan distantes entre una ciudad y otra, entre Jerusalén, señales tan marcadas, que es de los 2 reinos de los cuales nos habla la Biblia: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El hombre descendió, Adán, y ahí estuvimos nosotros representados en él. Cuando la palabra nos narra esta parábola, lo que está diciendo es que cuando el hombre desciende, el hombre pasó de una vida digna a tan solo una existencia deplorable, de una condición elevada y honrosa a una condición baja y avergonzante, de tener comunión con su Creador a convertirse en un enemigo de él. El hombre perdió todo eso. Judas lo llama abandonar su morada y dejar su dignidad. Pero la Escritura dice que el hombre cayó en manos de ladrones. Aquí yo estoy separando palabra por palabra porque necesito que ustedes reciban la riqueza de toda la parábola. He sido minucioso en esto y me gusta compartirlos. Dice que el hombre cayó en manos de ladrones. ¿Quiénes son esos ladrones? Resulta que Satanás no es omnipresente. Todos conocemos el ministerio de él, que él vino a matar, a hurtar y a destruir, pero él no es omnipresente. Para lograr su objetivo, él tiene que valerse de sus agentes o de sus ministros, así se conocen en la Biblia como ministros, que son sus demonios y las circunstancias que nos roban lo que es la paz, nos roban lo que es la salud, nos roban lo que es el tiempo. Muchas veces piensa que el tiempo no vale y el tiempo es la vida de uno. Nos roban la solvencia y el amor. Y en su lugar, que siembran? Pues todo lo contrario: dolor, tristeza, quebranto, escasez. Y dice que cayó en manos de ladrones y estos le despojaron. En la Biblia la palabra despojar es quitar por la fuerza del vestido a alguien o desnudar con violencia. Cuando yo veo esto,
la Biblia lo que me dice es que el hombre vestía la presencia de Dios. Hay dos cosas que las cuales el hombre perdió cuando bajó de Jerusalén a Jericó, o cuando cayó más bien. Y una conduce a la otra. Lo primero que el hombre perdió fue su intimidad, su relación, su relación con el Dios creador. Y lo segundo, que es la consecuencia de la primera, es que el hombre perdió la vida que emanaba de esa relación. Esa vida que emanaba de esa relación. Y como les digo, el hombre desde ese entonces, ¿qué hizo? Diseñó algo para hacerse presentable ante Dios, y fue el primer religioso que pisó la tierra fue Adán, porque la religión es algo que nos presenta de una forma aceptable delante de Dios, sin parecer tan grotescos o tan atrevidos. Y toda religión eso es lo que hace, maquilla nuestro pecado, maquilla nuestra necesidad de Dios para hacernos aptos delante de Él. Y Él, que dice la Escritura, que tejió, cosió delantales de hojas de higuera para hablar con Dios. Y Dios, de una forma muy pedagógica y muy misericordiosa, le quita estas hojas y lo viste ¿de qué? De pieles, dándole a entender que no es con una religión, por muy bien confeccionadita que Él la hizo, no sé si le puso marquilla, Versace, lo que haya sido, pero era una religión, no dejaba de ser. Y Dios tiene que ponerle unas pieles toscas, deduzco yo, eso ya lo estoy inventando, dándole a entender que no era de religión como la forma que el hombre se puede acercar, sino vestido del Cordero. Como Pablo le dice a los romanos, vestidos del Señor. Y es así entonces que el hombre se volvió un ser sensual. Cuando hablo de sensual no me refiero a lo que nosotros normalmente entendemos o interpretamos, sino que empezó a depender de los sentidos, porque dice que oyó la voz de Dios que se paseaba. Y es que antes no la oía. El lenguaje que el hombre antes empleaba antes de la caída con Dios, era de intimidad, era espiritual. Y a partir de ese entonces se dice que el hombre oyó la voz de Dios que se paseaba por el huerto del Edén. Y entonces desde ahí juzgamos, según vemos, según oímos, según escuchamos, juzgamos todo eso. Dice también, vamos rápidamente, que lo despojaron y hiriéndole le dejaron medio muerto. ¿No sería lo mismo si dijera medio vivo? Pienso yo. La línea no es ascendente, es descendente. El hombre fue diseñado a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu. El hombre también es triuno o tripartito. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Cuando dice que lo dejaron medio muerto, lo que está diciendo es que murió la mitad. El original dice que murió la mitad del hombre. Porque la triunidad del hombre está compuesta por esos tres elementos, pero se clasifican de dos formas. La parte material, que es el cuerpo, es el estuche, y la parte inmaterial, que es el alma y el espíritu. Cuando el hombre muere, cuando el hombre cae, muere su espíritu, por consiguiente se opera un cortocircuito que desconecta el alma de la fuente de vida que era Dios, y esta situación condena al cuerpo a un proceso de descomposición hasta que ya se encuentra muerte física. Entonces decimos que el hombre murió inicialmente súbita. Así podremos entender mejor Génesis 2:17, donde Dios ya hace la advertencia: de todo árbol puedes comer, excepto de este no, porque el día que él comieres, muriendo. Pero ¿cómo así si Adán probó, comió y no le dio un yello, no se cayó ahí mismo, no le dio un infarto? Solamente empezó a contar sus días a partir de ese momento. ¿Qué más podemos? Entonces decíamos, porque la muerte en la Biblia no es cesación de vida, la muerte en la Biblia es desconexión de aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La muerte en la Biblia no es interrupción de existencia, es desconexión del que es por sí solo, porque eso traduce el nombre de yo soy, el que existe por sí mismo. Y cuando yo muero en el espíritu, me desconecto del que es en esencia el eterno. Por eso podemos también entender cuando el Señor Jesús le dice a alguien: déjame enterrar a mi padre, y él dice: deja que los muertos, la palabra ahí es aponescos, entierren a sus necros. Deje que los que están en coma espiritual vayan y entierren a los que se están descomponiendo, a los que ya eden.
Es por eso, así es que podemos entender esa frase que el Señor dice: deje que los muertos entierren a sus muertos. En la parábola del hijo pródigo dice el padre: mi hijo muerto era y ha resucitado. Ahí no dice que el hombre ya tenía 4 días en una tumba, sino sencillamente para mí estaba muerto. Por cierto, si alguien quiere saber qué es el pecado para Dios, o qué representa, o cómo nos ve Dios cuando no lo tenemos a Él en nuestro corazón, desen una vuelta por la morgue. Igualito, así nos ve Dios, idénticos. Podemos estar perfumaditos, lo que sea, pero en tanto que no esté el Espíritu Santo dentro de nosotros, vamos a tener la misma apariencia a los ojos de Dios. Perdónenme que estoy corriendo un poquito, pero quería dejarle esto con ustedes. Por otra parte, dice la palabra nos enseña que la muerte no es algo contagioso, la muerte es algo hereditario. Dice el salmista: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por consiguiente, todos los que eso es como un VIH espiritual, que todos los que nacemos, es decir, al momento de nacer, somos portadores de eso. Buenos, malos, regulares, feos, bonitos, todos traemos ese VIH espiritual. Uno de los versículos decíamos que así como en Adán todos mueren, vemos que esto sí es algo hereditario. Decíamos que el hombre, hay una buena y una mala noticia respecto a esto, y es que el Señor nos brinda el nuevo nacimiento. Pero la mala noticia es que quien nazca una vez morirá 2 veces. Quien nazca 2 veces morirá tan solo una vez. Y esa es la gracia y el amor de Dios que nos ofrece. Sigamos leyendo. Dice que descendió un sacerdote y siguió de largo. No es que no se percató de la situación del moribundo, dice que no pudo hacer nada y siguió de largo. Vamos con una reseña rápido. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los encargados de enseñar y hacer cumplir la ley, oficiaban como intercesores delante de Dios, incluyéndose a sí mismos. Pero cuando aparece el Hijo de Dios, ¿cómo los llamó? Hipócritas, guías ciegos, porque no permiten que los que no entran al reino de los cielos, los que están entrando también se lo impiden. ¿Qué representan estos sacerdotes? Toda religión, como lo que ya hablamos, toda clase de religión que pretenda acercarse a Dios. Eso representan los sacerdotes. Y sabemos que ninguna religión, ni ley, ni código de ética nos puede hacer aceptos delante del Señor. Leamos rápidamente 2 citas. Una es Gálatas 3:20, Gustavito, por favor, rápido. Y Gálatas 2:16, Romanos 3:20. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Gracias. Dice también que se acercó un levita y viéndole pasó de largo. ¿Quién es ese levita? Estamos identificando cosa por cosa, personaje por personaje. ¿Quién es ese levita? Los levitas eran la tribu selecta dentro del selecto pueblo de Israel, dentro de todo el mundo. Tenían muchas cosas, muchos privilegios. Por decir algo, tenían a cargo el mobiliario del templo. Esto es acceso a las cosas santas, solamente ellos. De esta tribu provenían los sacerdotes separados y consagrados a Dios. Practicaban disciplinas de autonegación según su consagración. No eran contados entre las demás tribus porque Dios los llamó su heredad y su propiedad. Solo ellos tenían autoridad sobre los diezmos que los demás. Hay muchas cosas que hablaban, podemos buscarlo en Números 18 y todo Deuteronomio, sobre el oficio de los levitas. Eran un pueblo privilegiado dentro del privilegiado pueblo de Dios. ¿A mí de qué me habla estos levitas? Esto no es otra cosa que la iglesia antiguo testamentaria, porque eran los únicos que podían oficiar delante de Dios. Si dice la Escritura que el levita no pudo hacer nada, y como vemos todos los privilegios que tenían, y nos habla de la iglesia, eso también nos dice que la iglesia no salva a nadie. La iglesia no salva a nadie. La iglesia, todos los que hemos creído en el Señor, debemos de fungir como esos levitas, pero desde la perspectiva que nosotros no somos el salvador de nadie. Nosotros muchas veces interpretamos tan mal, a Mateo 28, que por cierto ese título nos ha condicionado la gran comisión. Si de mí dependiera cambiar, los títulos tampoco, si
si uno los cambia en la Biblia, es agredir la escritura porque no son originales. Yo lo diría la gran condición, o como alguien de una forma lo dijo, la gran omisión. Pero nosotros malinterpretamos mucho ese pasaje porque siempre pensamos que la fuerza está en ir y predicar. Y el Señor no mandó a salvar a nadie. Él dijo fue, vaya y disipulen lo que yo he salvado, vaya y adoctrinen, denle crecimiento a lo que yo sembré. Y nosotros nos echamos la carga encima, pensamos que el mundo se va a salvar por nosotros o se va a perder si no lo hacemos. Tenemos que fungir como esos paramédicos. Cuando hay un accidente llegan y asisten, le brindan los primeros auxilios a quien está pasando esa necesidad. ¿Y qué es la responsabilidad de ellos? Estabilizar a esa persona y entregarlo en manos del único y verdadero galeno que tiene la autoridad y el poder para penetrar dentro de la persona y a manera de escalpelo con su Santo Espíritu hacer un cambio, operar un cambio desde su interior que se refleje en su exterior. Y nosotros pensamos que quitándole a la gente, por decir algo a los jóvenes, que los aretes, que los jeans rotos, que los cuadritos a las señoras, los monachos, sus velas, que vamos a obtener algo y lo que estamos es asumiendo posiciones que no nos corresponden. ¿Por qué digo esto? Que nosotros nos hemos atribuido cosas y que no estamos mirando cuál es nuestra función dentro del cuerpo. Porque hoy por hoy la gente se convierte al cristianismo, pero no se convierte al Cristo que murió por ellos. Es que el cristianismo está de moda y es bacano. Yo he escuchado, y no en ese término, he escuchado unas palabrotas que son las que utilizan los jóvenes hoy en día, que el cristianismo es así lo he escuchado. También la gente se está convirtiendo a las iglesias, que es el cuerpo de Cristo, pero su cabeza no es el Señor, su cabeza es un hombre. Y entonces se cumple lo que se estaba presentando en la iglesia de Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Ricardo, yo de Pedro, yo de César. Y la gente dice, amén, amén. ¿Cierto? Entonces estamos viendo es que la gente se está yendo tras de un hombre y no tras del Cristo que murió por la iglesia. Quien lo entendió como dicen por ahí. Bueno, ahora me perdí. Bueno, dice también que Él se acercó y tuvo misericordia. Dice que tuvo misericordia de esta persona. La palabra misericordia y ¿qué? Compasión se escriben de la misma forma en la escritura y significa asumir la miseria, son la misma raíz, misericordia y miseria, y es asumir la miseria de otro de tal forma que se le contraigan las vísceras. O sea que cuando el Señor Jesucristo dice que vio la multitud como ovejas sin pastor, ahí se le contrajeron a Él los intestinos. A esto Pablo lo llama el amor entrañable. Dice que fue movido a misericordia y dice que vendó sus heridas con aceite y con vino. Este es el ministerio del Señor Jesucristo profetizado en Isaías, donde dice que el Espíritu lo envió a vendar a los quebrantados de corazón. Pero ¿con qué elementos Él lo asistió? Con aceite y vino. El aceite en la escritura tenía muchas funciones: para ungir sacerdotes, para ungir reyes, para aliviar heridas. Dice Isaías 1 que Dios mira y el hombre es una podrida llaga de pies a cabeza, por cuanto sus heridas no han sido suavizadas con aceite. ¿De qué más nos habla esto? En el Nuevo Testamento, ¿con qué se unge a los hombres? Miremos rápidamente Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En el Nuevo Testamento Dios unge a sus hombres, incluyendo a su Hijo, con el Espíritu Santo. Veamos dos citas rápidamente. Primero de Juan 2, 20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros,
y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces veíamos que así como en la antigüedad se ungía con aceite, este aceite era una representación o un tipo de lo que iba a ser la llenura del Espíritu Santo. Ya no necesitamos que se nos esté untando. Hay quienes lo practican, yo no voy con eso. Perdónenme que les diga, yo ya soy ungido, yo ya conozco, he recibido la unción, la cual no viene y va, sino permanece, dice ahí. Y también dice, de esto tendríamos horas para hablar de lo que es la unción del Nuevo Testamento. Dice que también le puso vino. ¿De qué nos habla el vino? En la antigüedad y hoy incluso en algunas culturas el vino se utiliza como un elemento de asepsia. Y de eso también nos habla la Escritura, 1 de Juan 1:17. Primera de Juan 1:17. Perdón, 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el aséptico divino. Esto es lo único que nos puede limpiar de ese veneno letal que es el pecado. No las buenas obras, no el portarnos buenitos. Este es lo único que nos puede limpiar y hacernos aptos delante de Dios, como ya lo habíamos mencionado. Algunos símbolos de lo que es el vino: significa gozo. Hay cientos de citas que nos hablan de esto. El vino se empleaba en la antigüedad también para ofrendar. Había una ofrenda que consistía en vino y en harina. Y de esto nos habla el libro de Hebreos. Dice que Dios, el Señor Jesucristo, no entró al tabernáculo, creo que ya lo mencioné, hecho de manos, sino al propio, y no con sangre extraña de machos cabríos, sino con su propia sangre. Esto está representando la ofrenda de vino y de pan, y para obtener eterna redención una vez y para siempre. Hay un versículo en que se reúnen los tres ingredientes, miremoslo rápidamente, Salmo 104:15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Aquí dice que el vino provee de gozo. Algunos usan este tipo para decir, claro, como yo ando aburrido, entonces me voy para las cantinas porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y como dice que también se usa para lavar heridas, entonces cuando estamos heridos de alma por pasiones, entonces vamos a la cantina para ahogar nuestras penas. Pero no es a eso a lo que se refiere la Escritura. Continúa diciendo que le puso en su cabalgadura. Yo me tomé la tarea de tomar palabra por palabra. ¿Qué es la cabalgadura? En la antigüedad la cabalgadura, y en el contexto judío e histórico de ese entonces, la cabalgadura se le llamaba tanto a la bestia como a la silla de montar. Y cuando alguien le cedía la cabalgadura a alguien, era una expresión de intimidad e igualdad. Hay citas de esto, Esther 6:6, no está proyectado. Por eso era la condición del Señor Jesucristo de cuando dijo que le consiguieran el pollino. Era un pollino donde nunca antes alguien había montado. Tenía que ser un burro 0 kilómetros. Tenía que ser del año. ¿Para qué? Quizás después alguien más se montó en el burro. Claro, lo tuvo que haber usado. Pero el Señor no podía en ese momento. Él tenía que traer a la gente sobre sí y no estar sobre la gente. ¿Cuál es la posición actual del Señor? Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esa es la posición del Señor. Bueno, ha sido la posición desde la eternidad. Cuando Él se humanó, no quiere decir que Él perdió su lugar. Una cosa es la segunda persona de la Trinidad y otra es Jesús, el hombre. Se llama técnicamente la unión de Dios y el hombre, que nosotros no tenemos cómo entenderlo. O sea, nuestra mente se quedaría cortico para poder definir
cómo Dios se hace hombre, pero él nunca perdió su condición. ¿Cómo podemos entender esto que los llevó a su cabalgadura? Veámoslo a la luz de lo que enseña Efesios 2, desde el 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí dice que Él compartió su cabalgadura, nos puso en el lugar en que Él se encontraba. Y dice que lo llevó al mesón. ¿Qué es el mesón? El mesón en ese entonces eran los hoteles de hoy donde cuando los forasteros o la gente que venía de lugares lejanos venían a hospedarse. No era un sitio para residentes, no era un sitio para lugareños, era un sitio para extranjeros. Y dice que lo llevó al mesón, por consiguiente es un sitio de paso. La Biblia enseña que nosotros estamos de paso por este mundo, que no tenemos una ciudadanía permanente aquí, que tan solo somos peregrinos. Y cuando dice que lo llevó al mesón es lo que dice Colosenses 1:13, dice que Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Leamos rápidamente dos textos que hablan de eso, 1 Pedro 1, 17 y 1 Pedro 2, 11. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí dice que somos peregrinos, que no tenemos un lugar fijo de residencia, somos forasteros para el mundo. Dice también la palabra que un día partió y sacó 2 denarios y se los entregó al mesonero y le dio ciertas instrucciones que le dijo, cuídemelo. ¿Quién es ese mesonero? Vamos a ver rápidamente Juan 16, 7 y 13. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Ese Consolador, ese mesonero es ese amigo que constantemente, ese paráclito que constantemente nos está recordando las cosas, porque Él dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Es quien nos ha cuidado, quien ha hecho ese excelente trabajo desde hace 2000 años que Él le encargó. Y es siempre recordándonos al Padre. Romanos 8, 14 y 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Este es el mesonero al que el Señor le encargó cuando partió el cuidado nuestro. Yo desde pequeñito veía mensajes alusivos a la venida del Señor y siempre uno encontraba vallas, avisos, arrepiéntete, Cristo viene, que por cierto ya no se ven mucho, ¿no? Porque ya el Evangelio ha cambiado, el Evangelio va de moda, ¿no? Cada año va saliendo cosas diferentes. En este momento está el de la prosperidad, el de la salud, pero el del reino muy poco es tocado. Y decía que desde pequeñito yo he visto esos mensajes, arrepiéntete, y yo decía, esto es terrorismo religioso. De hecho yo no fui muy juiciosito en asuntos de religión, era más bien escéptico, y yo decía, no, esto es puro terrorismo religioso. Cuando yo conocí al Señor, me di cuenta que eso era, que tocaba tomarlo muy en serio, que su venida era algo inminente, y que yo no podía seguir jugando con eso, y tenía que asumir una posición, bien fuera bien o mal, pero tenía que ser claro frente a eso. Y empecé a prepararme. Desde ese entonces yo espero, soy de los que digo, sí, ven Señor Jesús, como dice el Apocalipsis. Y este comportamiento mío de burla y de escepticismo en cuanto a esto no era solamente mío, esto se presentaba desde la iglesia primitiva. Por eso Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente, 2 de Pedro 3, vamos a leer tan solo el versículo 3, 4, 8 y 10. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Pasemos al 8, del 8 al 10. Mas, oh amados,
No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí el apóstol en el versículo 8 está citando un salmo, y es donde dice que para el Señor 1000 años es como un día y viceversa. Si después de haber diseminado esta parábola vamos a armar nuevamente este rompecabezas, porque aquí es donde creo que está el meollo de todo lo que he compartido. Si para el Señor 1000 años es como un día y 1000 días como un año, y le da 2 denarios al mesonero para que le cuide al hombre, que somos nosotros, en el tiempo cronos de Dios, hace 2000 años se fue ese divino samaritano. Hace 2000 años está haciendo ese excelente trabajo el mesonero. ¿No creen ustedes que se nos está gastando, si es que ya no se gastó el segundo denario? Porque también hay que entender una cosa. Él dijo, y si gasta de más, ¿no será que estamos viviendo ese de más? ¿No será que estamos jugando tiempo extra? Para mí, ya los 90 minutos concluyeron. Estamos en tiempo de reposición. Estamos a misericordia del juez. Estamos a gracia del Señor. Y yo pienso, no estoy sembrando terrorismo religioso, pero sí deberíamos de ser muy sensatos y muy sabios al mirar que los tiempos sí se están acortando. Hoy no vengo a decirles, porque entonces entraría dentro de esa lista de las personas que dicen cuándo va a venir el Señor, pero los síntomas se están presentando. Uno de ellos dice que la maldad se acrecentará a causa de que el amor también va a menguar. Por eso es normal hoy ver que si Hans lleva una camiseta del club que no es de mis amores, yo estoy facultado para quitarle la vida porque sencillamente no es de los míos. Y el que no es conmigo contra mí es, dice la Biblia, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo de esa forma. Hay tanta maldad que yo no voy a ponerme a hablar de eso, porque basta nomás mirar los medios. Incluso basta mirar dentro de la casa de uno muchas veces, no necesitamos ni salir. A esto es a lo que yo me refiero. Yo quiero simplemente ser consecuente con lo que estamos viviendo, con lo que enseña la parábola. ¿No será que estamos a puertas de la venida y sencillamente nos estamos relajando? ¿Somos de los que estamos siendo entendidos en los tiempos o nos estamos entreteniendo en medio de ellos? Por último, quiero decirles, cuando el Señor Jesucristo un día le dicen los intérpretes de la ley, danos señales, y Él les dice, ustedes dicen, según mirando el cielo, habrá buen día o habrá mal día. Si hay arreboles, va a estar bueno, si no, va a estar malo. Y les dice algo fuerte, hipócritas, que saben interpretar, saben discernir el cielo, pero las señales de los tiempos no las saben interpretar. ¿Será que nosotros somos de esos que tenemos nuestras formas de interpretar si podemos salir o no salir a la calle, pero no sabemos el mundo en el cual estamos viviendo? ¿Será que somos de los que Pablo le dice a Timoteo que tendrán que aguardamos la esperanza y bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador? O como Juan le escribe también a la iglesia, que dice que tendrán que alejarse avergonzados cuando Él venga. Yo les digo que ya estamos en full time, creo que el tiempo se ha cumplido, no estoy diciendo, vuelvo y les digo, cuándo va a ser, Dios me libre de eso, pero sí estamos a puertas de su advenimiento. El Señor, cuando enseña esta parábola, termina diciendo algo. Le pregunta al intérprete, ¿quién de los tres crees que fue el prójimo del hombre? Y el hombre, el intérprete, de forma orgullosa, porque no quiso ni siquiera pronunciar la palabra samaritano en su boca, dice, creo que el que usó de misericordia con él. Y le da orden, y esta orden es imperativa para nosotros. ¿Recuerdan cómo termina la parábola? Ve y haz tú lo mismo.
amados, las calles están llenas de muertos que no han fallecido. Hay gente como ese samaritano que necesita ese mensaje. Pero como les digo desde la óptica que nosotros no salvamos a nadie, somos vehículos. Tenemos que conectarlos con el médico divino, que es el único que tiene poder y autoridad de penetrar en sus almas, en sus corazones, para levantarlos. Me despido con una palabra que Pablo le escribió a los Corintios, creo que todos la conocen, Maranata. Ustedes saben qué significa eso. Cristo viene. Cristo viene. Cuando el apóstol le escribió esto a los Corintios, nosotros muchas veces pensamos que esa es la intencionalidad, hablando de un venir a futuro, pero no es así. Se lo voy a poner con un ejemplo. Todos sabemos que el pastor, gracias, que el pastor Aníbal no se encuentra aquí en Colombia. Él va a venir y lo esperamos. Pero hay dos formas de decir él vino, y es de la siguiente forma. Cuando ellos se saludaban, que esto era un santo y seña, cuando se decían Maranata los unos a los otros, no era que él va a venir. Cuando se decían Cristo viene, no es él va a venir, sino él ha venido. ¿Por qué la intencionalidad? Es, trasladándolo a nuestro contexto, sabemos que él va a venir de Estados Unidos a Colombia, pero una vez que esté en el aeropuerto, falta nomás un medio de transporte para que llegue aquí. Lo que ellos estaban diciendo era, él ya está en el Dorado. A eso se referían cuando decían Maranata, no que él va a venir desde las nubes, ya el reino está aquí. Y ahorita lo que estamos esperando es un medio de transporte que lo traiga del aeropuerto acá. Esa era mi reflexión. Quería solamente dejarlos con esta inquietud en su corazón y que seamos consecuentes con los tiempos. Si será que estamos siendo entretenidos o será que estamos siendo entendidos. Pongámonos de pie. Terminemos con una breve oración pidiendo al Señor que nos ayude a ser consecuentes con lo que hemos compartido el día de hoy. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esa lumbrera, Señor, que alumbra nuestro camino, Señor. Padre, sin tu palabra no sabríamos qué hacer. Gracias porque tú la dejaste, Señor, como la herramienta que emplea nuestro mesonero, Señor, para guiarnos y conducirnos a tu verdad, Señor. Padre, yo hoy de manera personal quiero ser consecuente con los tiempos, Señor. Yo quiero ser como esos hombres valientes, Señor, de la tribu de Isaacar, Señor, que sabían, Señor, cómo incursionar, cómo salir y cómo entrar el pueblo, Señor. No me permita, Señor, a ninguno de los que estamos aquí, Señor, contemporizar, Señor, con lo que el mundo y sus estándares ateos, Señor, nos ofrecen, Señor. Renunciamos y damos un paso al lado, Señor. No queremos ser parte del mundo. Queremos obedecer a la oración que tú hiciste en Getsemaní, Señor, cuando dijiste que no eran del mundo. Y nosotros renunciamos, Señor, a contemporizar con él, Señor. Yo te pido, Dios del cielo, que seas tú, Señor, guardando nuestros corazones, apartándonos, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, seamos de los que aguardan tu gloriosa venida, Señor, y no que tengamos que apartarnos con vergüenza, Señor, porque no supimos, Señor, el día que tú nos visitaste, como le sucedió al pueblo de Israel, Señor, cuando tú les dijiste, no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque no entendieron el tiempo de su visitación, Señor. Ayúdanos a entender en qué tiempo estamos viviendo y a ser consecuentes con él, Señor. Y así como la iglesia en las páginas finales de la Escritura dice, sí, ven, Señor Jesús, en respuesta a las declaraciones que tú haces cuando dices que tú vienes pronto. Hoy también te respondemos, sí, ven, Señor Jesús, te esperamos, Señor.
iglesia, buena palabra, entendidos con los tiempos. Amén. Si quieres puedes sentarte en un momento. Y qué bueno también que podamos reflexionar en esta mañana que cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad con su prójimo, en especial con aquellos que padecen de alguna necesidad, y ustedes saben cuál es la necesidad, la espiritual, que le podamos llevar al que es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí son tiempos de apostasía, y como lo dijo Wilton, ya Él está por llegar, yo lo creo, desde el siglo XIV, esta palabra es presente, continuo, y lo sabemos. Sellamos esta palabra con el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Amén. Quisiera que viéramos ahorita un anuncio precioso de un gran ministerio de nuestra hermana Tatiana, y ella después va a pasar a decirnos algo muy especial. Bueno, y Hans también creo que tiene algo que decirnos. Entonces tenemos dos anuncios, y si tú quieres, bueno, ahí adelante están los sobres, y aprovecha este tiempo también, si vas a sembrar o a ofrendar en el reino, ahí lo podemos hacer. Tati, sigue por acá si eres tan amable. ¿Quieres que hable primero? Victory Dance presenta el tiempo que estabas esperando. Retiro de danza y adoración, un nuevo corazón para adorar. Con la participación especial de pastores José Aníbal y Carolina Rivera. Iglesia Vida Extrema. Pastora Consuelo Castiblanco. Iglesia Cristiana El Corazón del Padre. Desde Miami, Karen Vélez, danzarina y coreógrafa. Edgar y Betty Patiño, Ministerio Adorarte. Iglesia La Casa, Anthony y Maricel Giraldo, profesionales en ballet. Natalia Giraldo, actriz experta en expresión corporal. Desde Santa Marta, Pastor César Fontalvo, Centro Bíblico Internacional Emanuel. Y Tatiana Cayón, Victory Dance. Participación especial de Piso Arriba. 10 y de noviembre en el Hotel Estelar La Fontana 5 estrellas, todo incluido en Bogotá, Colombia. Preventas hasta el 30 de octubre. Para mayor información, teléfonos 315-362-5009 y 300-325-2226. Buenos días. Gracias por la palabra que nos trajiste hoy. Qué bendición. De verdad te bendigo. Fue de verdad de mucha respuesta para mi vida. Yo era una de las que estaba distraída, de esas que habló Wilton hoy. Y en medio de un proceso muy difícil que muchos aquí conocen, de ansiedad, de pánico, de pensar que me iba a morir, el Señor me empezó a hablar sobre personas en la iglesia cristiana que pueden estar en la misma situación mía o cualquier otra situación. Y a veces venimos los domingos a la iglesia a recibir, pero se nos olvida el prójimo, el que está al lado, no solo el que está afuera y que no conoce al Señor, sino el que está en la iglesia. Muchos en la iglesia cristiana están distraídos. En medio de todo el proceso, ustedes saben que, bueno, yo, gracias a Dios, tengo el ministerio de danza. Algunos saben que pues yo danzo acá.
La danza hoy en día he descubierto que es una herramienta poderosísima en manos de Dios para la unidad del cuerpo de Cristo, para sanidad de las personas. El arte y la danza para el Señor son herramientas preciosas en la vida de nosotros para ayudar a los demás. De ahí nació Victory Dance, que es pues, la empresa que Dios me regaló, que realmente es un ministerio, es un servicio real. Yo no tengo que darle al Señor sino mi agradecimiento y mi servicio. No tengo ninguna otra manera de decirle gracias porque me sacaste de las tinieblas, porque me sacaste de un proceso tan difícil, porque me has bendecido cada día. Todas las cosas me ayudaron, todas las personas que llegaron a mí me ayudaron, la palabra, por supuesto. Pero un día, en medio de la adoración profunda, fue cuando el Señor me respondió qué era lo que me estaba pasando y qué era lo que Él quería hacer con mi vida. Y mi vida hoy en día tiene un propósito, y el propósito es tratar de propender por la unidad del cuerpo de Cristo a través del arte. Y 2, servirle al Señor a través de las personas con la danza y el arte. De ahí nació esto, el proceso que viví y el propósito que Dios me dio para este retiro es 1, la unidad, 2, sanidad, 2, sanidad, intimidad y propósito. Vamos a tener enseñanzas que a todas las personas que están en los ministerios de danza y de adoración, de teatro, les van a servir. Ustedes ya escucharon el video. Cualquier adicional información que ustedes necesiten se pueden acercar, pero quiero decirles algo. Esto se ve muy movido, muy bonito, pero realmente tiene un propósito muy importante y es la transformación de la vida de personas. Si tú crees que puedes transformar la vida de una persona ayudando, que el Señor puede transformar la vida de una persona ayudando, si tú no quieres ir por cualquier, digamos que, diferencia, puedes ayudar también aportándole a alguien para que vaya. Hay muchas personas que quieren ir y de pronto no tienen todos los recursos o les falta un poquito, tú lo puedes aportar también. Quiero decirte que ya que estamos hablando de los últimos tiempos y de la venida del Señor, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes saben qué vamos a estar haciendo en el cielo? Adorando. Ese es nuestro ministerio en el cielo. Entonces empecemos a prepararnos ya también, a tener herramientas que podamos utilizar para ayudar a otros y para estar, en completa coinonía con lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere que la adoremos, nos creó para adorarle. Esa es realmente la creación de Él, adorarle. Entonces, cualquier información adicional que ustedes quieran, van a poderlo tener, pues al final se pueden acercar a mí, en cualquier momento. Y como les digo, otra cosa importante, la adoración y la danza no es para las mujeres nada más. Eso quiero dejarlo claro. Los hombres, de hecho, la mejor manifestación en la Biblia de la alabanza y la danza fue de David. Entonces, no es exclusión de género ni de edad. De 12 años en adelante, todas las personas que quieran asistir pueden estar. Va a ser un tiempo precioso donde Dios va a usar para transformarnos. Le doy las gracias por este tiempo y cualquier adicional información, con mucho gusto la puedo atender. Muchas gracias. Señor Hans, sigue por acá. Gracias, simplemente para saludarlos y decirles de que a última hora 3 participantes del último programa renunciaron por diversos motivos. Entonces hay 3 cupos, era para enterarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Iglesia, si eres tan amable y te colocas en pie y toma la mano del que tienes a tu lado allí como hermano. Como hermano. Estoy viendo a varios que no tienen las manos ahí con su hermano. Dice la Biblia que si 2 se pusieren de acuerdo, ¿qué? ¿Qué dice que? Yo estaré en medio de vosotros. Dios es bueno, ¿cuántos lo saben? Esta semana la palabra dice que nos gocemos con los que están alegres y también estemos con aquellos que han sufrido como familia algún problema, alguna desazón. Esta semana un miembro de nuestra iglesia murió y
Sabemos que Él está en el cielo, Él lo confesó con su boca, que Él era el Señor y el Salvador de su vida. Eso lo creemos, ¿por qué? Por fe. Amén. Pero vamos en este tiempo a orar como familia, que Dios sea fortaleciendo a la familia Neva. La familia Neva son los dueños de esta empresa, los que nos alquilan este lugar, gente de bendición y preciosa del Señor. Amén. Y vamos a fortalecerlos en oración porque somos espirituales. Amén. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Dios de la gloria. Te amamos, tú eres bueno, tú eres precioso. Y como comenzamos esta mañana el servicio, Señor, ni la vida ni la muerte nos podrá separar de tu amor, Dios todo. Tú eres el dueño de la vida, Dios todopoderoso y eterno. Señor, tú eres el dueño de todo. Señor, no se mueve la hoja de un árbol si tú no lo permites, Padre Santo y eterno. Gracias, Señor, te damos por la vida de Marcos, Señor. Lo bendecimos, Señor, con toda bendición. Señor, y en esta hora te pedimos que tú fortalezcas a la familia Neva, Señor, que los tengas allí en el hueco de tu mano, Dios de la gloria. Bendícelos, Dios. Ahorita les levantamos los brazos aquí en oración, Señor, declarando que esta oración en familia, Señor, llega a tu trono, Dios todopoderoso y eterno. Y sabemos que tu favor va delante de la familia Neva, Dios todopoderoso y eterno. Trae misericordia, Espíritu Santo de Dios. Trae consuelo porque tú eres su paracleto, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú que eres la persona más tierna y más maravillosa que hay sobre la tierra, dales ese abrazo de amor en este tiempo, Dios todopoderoso y eterno. Te amamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias hoy también por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros primos, Padre Santo y eterno. Esos que dentro de nuestra familia no conocen ese gozo que ya tenemos. Te pedimos perdón por si hemos sido egoístas, Dios todopoderoso y eterno. Hacemos un pacto aquí en esta oración porque tú eres un Dios de pacto, Señor, que vamos hoy a compartirla a nuestra familia en la comida, en la cena, en el almuerzo de ti, Señor. Vamos a ministrar ese gozo que solamente tú sabes dar, Dios todopoderoso y eterno. Te amamos, Señor, te bendecimos. Gracias por esa vida y esa vida en abundancia que solamente tú sabes dar, Señor. Te amamos, Señor. Guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú bendigas esta vida que aquí hemos colocado en estos sobres, Señor. Señor, tú sabrás qué hacer con ellos, Señor. Tú multiplicas en todo, Señor. Tu palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir, Dios todopoderoso. Y estamos haciendo lo que nos corresponde, Señor. Señor, gracias por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, Padre Santo y eterno. Te colocamos todas nuestras cargas en ti, Señor. Traemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y te colocamos, Señor, cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora, Señor, de esta nueva semana que comienza para nuestra vida. Señor, que esta palabra que hemos recibido hoy sea rema, Dios todopoderoso y eterno, que no sea letra muerta, Señor, que crezcamos porque es hora de crecer solamente en ti que tienes palabras de vida eterna, Señor. Te amamos, Dios de la gloria, y te prometemos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y aleluya. Y quiero que le des un aplauso, pero dale un abrazo a tu hermano ahí. Dile, te amo y te bendigo. Dile, vas con el Señor, vas con el Señor. Amén, Él está con nosotros todos los días.